Hola y bienvenidos a Learn Argentinian in Spanish. Yo soy Silvina. Y yo soy Josh. Y este episodio vamos a hablar de un barrio de Buenos Aires. Uno en particular que se llama La Boca. Sí, la verdad que sí, es muy particular y es muy atípico dentro de los demás barrios. Porque tiene bastante historia y mix de culturas y de costumbres. Claro, un barrio es solo un área de la ciudad y cada barrio tiene una imagen y una reputación y La Boca tiene uno bastante importante de la historia de Buenos Aires y bueno, se llamaba La Boca porque la boca es la cosa con que comes y también es la boca del río y cuando estaba creciendo la ciudad de Buenos Aires, era el puerto de Buenos Aires. Y también es famoso por muchos inmigrantes que cuando llegaban empezaban a poner las casas en este barrio. Y sí, porque la vida alrededor del puerto era la mejor vida, donde había trabajo, donde podían conseguir ciertos artículos, entonces la gente obviamente que empezaba a construir sus casas alrededor y de su lugar de trabajo, que es lo que todos buscamos, estar más cerca del trabajo posible para no tener tanto viaje. Claro, y como es uno de los barrios más famosos, ahora es un lugar turístico y hasta hoy vienen muchos turistas para ver cómo es y hay muchos negocios turísticos y las casas están, bueno, algunos como más o menos como estaban en la época de cuando se construyeron. Claro, porque ¿sabes qué pasó? Que en ese entonces, por los años 30, 40, 50, donde todavía el puerto generaba algún dinero, porque ese puerto tuvo su mejor época al principio, pero después cambiaron el lugar del puerto a La Plata, un lugar mucho más grande. Entonces, claro, cuando el puerto deja de funcionar o las principales funciones del puerto dejan de existir, bueno, empieza a haber menos entrada de dinero, menos trabajo, menos actividades económicas y comerciales, entonces pierde un poco la importancia ese punto de la ciudad y bueno, se traslada con el puerto. Pero con el paso de los años, la ciudad de Buenos Aires, los vecinos, las personas que viven en la ciudad, quisieron mantener esa historia para mostrárselas a las demás personas que vienen a visitar Buenos Aires y por eso se hace hoy un lugar turístico. Sí, es un barrio muy orgulloso de su identidad. Es muy orgulloso de su identidad, es muy pintoresco y pintoresco quiere decir que tiene una belleza particular. Una de esas bellezas son las casas, las típicas casas y los colores con que están pintadas las casas, que son colores vivos y colores distintos. Sí, en muchas fotos turísticas vas a ver imágenes de La Boca, porque, como decís, las casas son distintas y brillantes, y como yo lo entiendo, era en la época de los inmigrantes, pintaban las casas para poner un poco más vida al barrio y para tener una casa distinta de cada uno. Y ahora hay unas calles con las casas pintadas y hasta las veredas, o sea, las calles están pintadas también. Bueno, eso de las calles pintadas es algo reciente, es algo que se hizo este año recién, pero las casas sí. Incluso, bueno, al principio los inmigrantes los pintaban para diferenciar sus casas y para hacerlo un lugar más alegre, pero luego la gente que empezaba a construir sus casas utilizaba la pintura que les sobraba a los barcos
y quizás eso que sobraba no alcanzaba para cubrir toda la casa y cubría solamente una parte o una pared o una... Bueno, las construcciones de las casas en La Boca son hechas de chapas, de metal, que eso es otra de las particularidades. Entonces por ahí alcanzaba para cubrir solamente una de esas chapas y con otro color, que era otra tarro de pintura que sobraba, pintura sobrante, pintaban el resto y es por eso que también tenían distintos colores las casas. Sí, pienso que la mayoría de la vida viene de cuando era un puerto y Sí. como llegaban los barcos y como decías, eso ayuda con la economía y había trabajos relacionados con los barcos y también supongo algunos de los problemas que vienen con los barcos y como quizás podrían imaginar algunas industrias no tan limpias, supongo. Claro, sí, sí. Y también otra de las cosas que son, bueno, pestes, también como ratas, enfermedades, que también vienen con barcos y con cualquier transporte que vaya a largas distancias. Ahora eso está mucho más controlado, pero en esas épocas fue como menos controlado o con menos herramientas para el control. Claro, y otra cosa importante que forma parte de cómo es el barrio es que la mayoría de los inmigrantes eran de Italia. Así trajeron muchas costumbres italianos y también había de otras naciones y incluso unos ingleses y según algunas cosas que leí es ahí donde se popularizó el juego de fútbol también. Claro, hay muchas cosas que son adquiridas gracias a la inmigración de personas, la llegada de extranjeros al país. Es por eso que Buenos Aires es tan parecida a muchas partes del mundo. Y también, sí, adquirimos juegos como fútbol y comidas y costumbres y música y la manera de vestir y la manera de pensar. Son muchas cosas adquiridas por los inmigrantes. Sí, y no era que era solo italianos, pero también muchos italianos de la misma ciudad, de Génova. Sí, de Génova. Y hasta hoy el club de fútbol en La Boca, un nombre de la hinchada de ellos es los... no puedo decir la palabra, tiene muchos X. Ceneices. Ceneices. Que quiere decir gente de Génova. Sí, sí, la hinchada adoptó porque en ese entonces a la gente que vivía en La Boca, como eran casi todos italianos, casi todos de Génova, se les decían los ceneices. Luego con la formación del equipo de fútbol y la gran aceptación de este equipo con la gente, una de sus hinchadas de fútbol se llama Ceneice. Otra tiene un número, que es la número 12. Sí, como uno más de los 11 que juegan. Uno más del equipo, exacto. Claro. Otra cosa que da algo distinto al barrio es que muchas de las calles están hechos de piedras. Y pienso que en otras partes de la ciudad también, pero en cambio en todavía están, al menos las calles en las partes más turísticas, todavía están arreglados con las piedras. Sí, esas piedras se llaman adoquines. Sí, es algo muy típico de la época colonial, la construcción de esas calles. No solamente Buenos Aires tiene esas calles, Uruguay tiene esas calles, Chile, hay unos cuantos países, porque era como lo típico, lo popular de la época, construir las calles con adoquines que son piedras cuadradas y grandes. Y otra cosa que tiene La Boca, y que nos olvidamos de contarte hace un rato hablando de las casas, es que las casas tienen por nombre conventillos. Y son, dentro de esos conventillos es una gran casa con muchas habitaciones y en cada una de esas habitaciones vive una familia. O sea que si la gran casa tiene 10 habitaciones, van a vivir
10 familias y todas van a compartir la cocina y el baño. Imagínate los problemas, ¿no? Los tiempos para bañarse, para cocinar, para comer, y también un patio interno. Sí, ahora está visto como algo muy romántico, pero por una parte era la pobreza. Era la pobreza, sí. De ese barrio. Y como decías, es como una casa grande compartido. Sí. Y, no sé, una familia tendría un cuarto. Sí, para una familia un cuarto. La familia es todo, mamá, papá, hijos, todos en una misma habitación. Sí, y hasta hoy, bueno, hay uno de esos en particular que está lleno de negocios turísticas y gente tocando la música y cosas así, pero se puede ver, todavía tienen como el baño y el canillo para lavar las manos y todo eso. ¿Cómo es? No me acuerdo. El lavamanos. Bueno, nosotros decimos lavamanos. Bueno, no lavamanos. me acordaba. Sí, sí, el lavamanos. Sí, se puede ver. Sí, había como varios lugares para asearse, pero bueno, un solo baño, retrete, inodoro, lugar para hacer las necesidades y pienso que varios lugares sí para poder lavarse o lavar cosas, ropa y tal. Sí. La vida ahí era muy interesante y incluso había distintos tipos de gentes viviendo en esos conventillos, artistas, músicos, actores, pintores, equilibristas, gente que trabajaba en distintos oficios. Entonces de ahí se rescatan muchos personajes que luego se pueden ver si vas por la Boca y caminas y ves en los edificios, hay como grandes esculturas de yeso que son los personajes de la época. Está el que canta, hay... Bueno, como dijiste de los artistas, hay un artista en particular que es bastante conocido y relacionado con la Boca, que se llama Quinquela Martín. Sí, Benito Quinquela Martín. Es uno de los grandes expositores del arte de la Boca, porque él pintó situaciones de su vida real y que él veía todos los días, con el trabajo del puerto, con la vida de la gente, con las cosas cotidianas. Fue uno de los que más pintó acerca de la Boca y también fue una de las personas que más colaboró con el barrio. Sí, así en el centro de la Boca o muy cerca al Caminito, que es la calle más famosa de la Boca, hay una estatua de Quinquela Martín y también cerca de ahí hay un museo que, bueno, algún día vos me dijiste que nos encontramos enfrente del museo y no hay un cartel muy grande para encontrarlo, pero está adentro de una escuela, ¿no? Claro, y esa escuela y también un jardín de infantes y otro edificio que está cerca que es un edificio odontológico para la infancia. Todos esos edificios fueron donados por Benito Quinquela Martín. Sí, debe haber sido uno de los artistas que se hizo famoso dentro de su vida, porque la mayoría no tienen la fama hasta estén muertos. Sí, bueno, no sé si fue tan famoso en esas épocas, pero sí vendió sus pinturas y vendió sus obras de arte en ese tiempo y parte de lo recaudado o quizás todo lo donó para el barrio, para la Boca. Él con un conjunto de vecinos lo que hicieron fueron restaurar un callejón. Un callejón es una calle que es fea, tenebrosa, que te asusta, que no es lindo pasar por ahí, y él con un grupo de vecinos tuvieron la iniciativa de restaurarlo, de ponerlo lindo, de mejorar las casas, y luego el gobierno ayudó para que ese lugar se convierta en unas calles de exposición de arte. Esa calle es Caminito. Así que incluso Benito Quinquela Martín
también les sugirió a los vecinos que pinten sus casas de colores vivos y todo que sea muy alegre, como fue en los primeros tiempos cuando estaban los italianos, y que vendieran sus obras y que expusieran sus obras de arte. Entonces gran parte de la popularidad que hoy tiene Caminito, a mi parecer y a mi punto de vista, es gracias a Benito Quinquela. Sí, y como decías, sigue hasta hoy con las personas vendiendo pinturas y cosas turísticas así. Es que La Boca y un conjunto de barrios alrededor, incluido San Telmo, hoy por hoy representa uno de los sectores con más cosas artísticas de la ciudad y que el gobierno apoya y hay muchos museos de cine, de obras de arte, teatro independiente, baile en la calle, música, tango, folclore. Entonces es muy dedicado al arte. Sí, ahora hay muchos restaurantes por ahí en que se puede ver los shows de tango y de folclore, bailes tradicionales, y también se puede sacar fotos con personas vestidos como tangueros, y también siempre hay una Maradona por ahí. Sí. Y cuando yo estaba, me dicen, ¿querés una foto con Maradona? Y soy inglés. ¿Por qué quiero una foto con Maradona? Claro, sí, hay mucha actividad alrededor y bueno, de sus callecitas, que son dos las principales, 2 o 3, y justo una de ellas es la que da al riachuelo, que es, bueno, la parte donde estaba el puerto. Y ahí, seguramente si vas a querer sacar una foto de un puente, que es uno de los emblemas de La Boca. Y el puente era parte del puerto, o en la época cuando estaba famoso, estaba hecho para ayudar a la gente a cruzar y trabajar y para mejorar el barrio, ¿no? Sí, y para unir a un barrio de Avellaneda que se llama la Isla Maciel. Sí, básicamente era para que las personas puedan cruzar con sus autos, pasaba también el tranvía, no es un puente propiamente dicho, sino que tenía una plataforma colgante, y eso hizo así que el Gran Buenos Aires estuviera unido a la capital federal o a la zona del puerto en ese entonces. Luego, con el pasar de los años, se construyeron unos puentes paralelos y ese dejó de funcionar y quisieron desarmarlo, pero la gente pidió que no lo hagan porque ya era un ícono, un emblema de la ciudad, y bueno, es el día de hoy que se mantiene y que lo restauran o lo están mejorando porque sí, es uno de los emblemas, una de las fotos de La Boca es el puente. Sí, y eso iba a decir que lo vas a encontrar en todas las pinturas y las fotos tradicionales de La Boca. ¿Y sabes cuál es otra cosa así como importante de La Boca y también sorprendente? Es que al ser las construcciones al principio de madera y chapas y las situaciones precarias de vida, porque mucha gente viviendo en un mismo lugar, había muchos incendios. Entonces, en La Boca, en el barrio de La Boca, surgió el primer cuartel de bomberos voluntarios del país, a raíz de los incendios. Lamentablemente, hasta el día de hoy sigue habiendo incendios en La Boca, en los conventillos, porque todavía existen. Hay gente que todavía existen en ese tipo de casas. Algunas van reformándose con ladrillos, pero otras se conservan y sí, hay incendios. Y además hay inundaciones en La Boca. Hay inundaciones. No tiene mucha suerte, ¿eh? Pobre La Boca. Sí, bueno, es otra de las cosas que vas a notar, que las casas están elevadas, que hay como pequeños... las veredas son arriba de las calles. Sí, del nivel de las calles. Del nivel de las calles. Las casas están un poco más alto por cuando se inundaba las calles, que
¿Todavía pasa? Sí, sí, todavía pasa. Bueno, hay algunos problemas en la ciudad que todavía hay que resolver y bueno, el de las inundaciones es uno de esos. Pero aparte de los fuegos y las inundaciones, Pobre. es un barrio muy lindo y muy histórico de Buenos Aires y uno muy importante que vale la pena ver y visitar. Así que bueno, si estás por Buenos Aires, pégate una vueltita por la Boca. Vas a disfrutar música, muchos colores amarillo y azul por el equipo de fútbol, pero también gente muy simpática, muy atenta, y bueno, y sobre todo conocer algo nuevo y diferente como son los conventillos y las casas pintadas de colores. Sí, bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio y les resultó interesante. No olviden que estamos en iTunes si quieren suscribirte y dejarnos una crítica. Bueno, si querés seguirnos, puedes hacerlo por iTunes, por YouTube, por Twitter, en nuestro blog. Tenés, digamos, muchas redes sociales para ponerte en contacto con nosotros. Si querés también suscribirte, dejar tus comentarios, darnos like. Esperamos encontrarte en el ciberespacio un día de estos y será hasta la próxima. Chau, chau.